Capítulo 7. Masacre en la iglesia. Nos ubicamos sobre la azotea del edificio más alto de Quo. El cazador se encontraba en el extremo norte con su camuflaje activado. Llevaba buscando todo el día cualquier pista que le pudiera dar un indicio de dónde encontrar al sacerdote o en su defecto a los caídos, pues supo que estaban conectados. Había soltado cerca de 15 drones en toda la ciudad. Estos estaban programados para detectar determinados tipos de espectros relacionados con lo sobrenatural. El anochecer estaba reclamando el cielo cuando una alarma apareció en su visor alertándolo. De inmediato usó su brazalete para ver mejor la información que había recibido. Uno de los drones había detectado un espectro de energía de origen sobrenatural a 3 kilómetros de su ubicación. Activando el localizador del dron ubicó su posición exacta, introdujo unos comandos en su brazalete y esperó. Al mismo tiempo, desde la ubicación de la nave, el sonido de una esclusa siendo abierta se escuchó seguido del zumbido producido por algo yendo a gran velocidad, todo sin que algo fuera visible. El depredador había encontrado una posible pista. Desde que empezó se encontraba buscando anomalías espectrales, producto de los seres sobrenaturales que las emiten, al igual que distorsiones o anomalías espacio-tiempo generadas al momento de crear barreras mágicas. Había soltado sobre la ciudad alrededor de 10 drones, cada uno de un tamaño similar al de un halcón. Cada dron contaba con su propio camuflaje y estaba programado para detectar cualquier distorsión o anomalía de origen sobrenatural. Entonces un pequeño sonido se escuchó alertando al cazador, que lo giró parcialmente en una dirección localizando su objetivo. Entonces regresó su vista al frente y empezó a correr a toda velocidad, para finalmente saltar de la azotea, al mismo tiempo que aterrizó sobre una estructura semejante a una punta de flecha, que no solo frenó su caída sino también sujetó sus pies mediante dispositivos magnéticos, todo mientras seguía su camino hacia la posición del dron que detectó algo. Momentos antes, vemos a Asia acompañada de Kiryu, Katase y Murayama, después de que la monja fuera prácticamente arrastrada por el trío a un día de chicas, tuvo sin esperarlo un día de completa diversión que jamás olvidará, haciendo que por un momento dejara de lado su situación con los caídos, pero la realidad regresaría a su mente junto al temor que algo pudiera pasarle a las chicas si las encontraban con ella. Disculpen. Llamó la monja quedando unos pasos detrás del trío de amigas. Las 3 chicas se darían cuenta y también se detendrían, viendo con extrañeza la actitud de la rubia. ¿Qué sucede, Asia-chan? ¿Por qué te detienes? Cuestionó Kiryu. Yo. La tristeza se apoderó de su rostro. Yo les agradezco de todo corazón por el grandioso día que tuve junto a ustedes, pero me temo que debo irme. Diría de caída mientras veía el suelo. Las chicas al ver su reacción sospecharían que algo no estaba bien, pero por respeto a la privacidad de Asia no preguntarían nada. No hay problema, si tienes la oportunidad nos podemos reunir de nuevo. Diría Katase con una sonrisa. Sí, para eso están las amigas, ¿no? Apoyó Murayama. Ante las palabras de Murayama, Asia se sorprendería levantando la mirada para ver a las chicas que le mostraban una sonrisa. ¿Amigas? ¿Nosotras somos amigas? Cuestionó asombrada. Por supuesto. Respondió Kiryu. Asia mostraría una sonrisa al mismo tiempo que retenía las ganas de llorar de alegría. Gracias, muchas gracias por ser mis amigas. Diría completamente conmovida. Vaya, miren a quién me encontré. En ese momento una voz femenina interrumpiría al grupo. Asia reconocería aquella voz. Su expresión cambió de inmediato a una que mostraba miedo. Viendo al frente se toparía con la imagen de Reinae a unos 5 metros delante de ellas. La caída ocultó sus alas y vestía ropa casual. Asimismo ninguna chica pareció prestar atención al hecho de que el cielo había cambiado de color por un tono morado. Al fin te encuentro, Asia. Nombró con odio. ¿Sabes por cuánto tiempo te estuvimos buscando? Reinae concluyó con molestia. Es conocida tuya, Asia. Murayama cuestionó mientras se volteaba para ver a la monja, notando de inmediato su miedo. Asia. Las 3 verían a la rubia con preocupación, para después ver de nuevo a la chica al frente suyo. Vamos, Asia, es hora de volver.
mientras se acercaba al grupo. Ya te has divertido lo suficiente. Concluyó fulminándola con la mirada. Y yo. Tartamudeaba la monja. Las chicas estaban por hablar, pero éstas caerían desmayadas mientras se veía a Reinaré con un pequeño círculo mágico en su mano derecha, pasando sobre ellas se acercó a Asia solo para darle una cachetada que la hizo tambalearse, e inmediatamente tomarla del cuello. Ahora mocosa, vendrás conmigo. Escupió con furia mientras creaba una lanza de luz. Oh, deseas que tus amigas paguen las consecuencias de tu atrevimiento. Amenazó apuntando a la cabeza de Kiryu. No. Por favor no. Iré con usted. Diría con lágrimas en sus ojos. Reinaré sonrió, desplegó sus alas con las que envolvió a Asia pegándola a ella, la caída la abrazó con fuerza, ambas empezarían a elevarse hasta estar a una considerable altura para después alejarse volando en dirección de la iglesia, todo bajo la fija observación de un dron camuflado que fue en persecución de la caída, mientras transmitía continuamente su localización. El depredador finalmente había alcanzado a la caída, pero mantuvo la distancia, quería saber a dónde se dirigían exactamente, entonces notó un detalle, la caída evitaba las zonas concurridas y parecía rodearlas. Entonces comprendió mejor la situación, la chica es humana y aparentemente los caídos no pueden transportar humanos con sus círculos mágicos, entonces surgía la duda si lo razonado aplicaba para todos los seres sobrenaturales o era un defecto de los propios caídos. Reinaré finalmente llegaría a la iglesia donde sería recibida por sus compañeros y varios hombres a manera de escoltas, descendiendo frente a ellos hasta tocar suelo. «Realmente la encontraste», comentó Don Asike en tono burlón. No bromees conmigo y llévala adentro. Sujetando a Asia del brazo izquierdo para luego empujarla hasta su compañero. Asia se quejaría al momento de topar con Don Asik, él chasqueó la lengua y tomándola del brazo izquierdo la llevaría adentro a rastras, la monja se quejó un poco ya que el caído hacía fuerza en el agarre mientras se la llevaba. ¿Y ahora qué? Cuestionó Mitel. Preparen todo, la noche está por caer y será el final para esa mocosa, no quiero que nada salga mal, así que ya saben qué hacer. Respondió Reinaré con seriedad. Bien, entonces les avisaremos a los demás para que se preparen. Mitel se retiró acompañada de Kala Warner quien parecía estaba molesta. Todo esto pasaba mientras era observado por el cazador usando su visor desde el aire, observó las caídas entrar a la iglesia, luego observó la estructura con detenimiento junto con sus alrededores y empezar a descender en el bosque detrás de la iglesia, había encontrado una base en la cual podría obtener información, observó que la noche ya prácticamente estaba encima, por lo que decidió actuar bajo la oscuridad de la noche, por ahora debía ser un reconocimiento y después solo esperar hasta que fuera el momento. Una hora después la noche había reclamado la ciudad por completo, la luna ahora ocupada el lugar del sol, entonces el depredador notó que la seguridad se duplicó y las rondas de vigilancia se habían incrementado, había usado los drones para escanear la iglesia y prácticamente tenía un mapa bien detallado de la estructura así como de la ubicación de todas las personas y caídos en el interior, se sorprendió ligeramente cuando notó que debajo de la propia iglesia había otro complejo del mismo tamaño. Pronto la mitad de las personas que estaban en el interior bajaron al complejo subterráneo, algo estaba por pasar y lo tomó como la señal, era hora de actuar. Al mismo tiempo en el interior de la iglesia, en la habitación que utilizó Asia como recámara personal, ella se encontraba custodiada por Kala Warner y Mitel. Para evitar que escapara de nuevo, Asia estaba triste y con miedo por lo que iba a pasar, en ese momento entró Reinaré vestida con sus características prendas reveladoras. Se acercó a la rubia mientras sostenía una prenda en sus manos. Todo listo, ponte esto. Lanzando lo que sería un camisón de seda con 2 tirantes. Pero yo no. Solo hazlo. Obedece y date prisa, no tenemos toda la noche. Demandó la caída bastante molesta. Asia se encogió de miedo antes de asentir torpemente empezando a desvestirse, se había quitado la blusa manga larga cuando algo alertó a todos, disparos y gritos alertaron a las caídas y todos en la iglesia. ¿Qué carajos está pasando? Gritó Reinaré furiosa.
Momentos antes, a las afueras de la iglesia, se puede ver a dos hombres vestidos de sacerdotes y portando armas de fuego, junto a una espada guardada en su funda sujeta a su cintura. Ambos recorrían el perímetro del bosque en la parte trasera del edificio. No habían encontrado nada, por lo que se dispusieron a continuar su ronda, cuando el primero de ellos fue atravesado en el pecho por un objeto invisible que lo dejó semi-apoyado en el suelo mientras sus brazos colgaban. El segundo trató de reaccionar a tiempo cuando también fue atravesado en el pecho. Atónito e incapaz de pronunciar palabra, sintió como su sangre subía por su garganta, saliendo por su boca en forma de hilos. Entonces un potente dolor recorrió su cuerpo mientras sentía como lentamente era elevado en el aire, todo sin siquiera ver al responsable. A sus ojos no había nadie, pero sabía que estaba frente a él, logrando sujetar algo al frente suyo, justo en la zona donde fue atravesado. Su sangre lentamente se deslizaba por la herida, cubriendo algo que anteriormente no estaba. Escupió sangre al mismo tiempo que el dolor aumentaba. La sangre cayó sobre una figura invisible seguido de dos puntos brillantes que surgieron de la nada. Sin esfuerzo fue arrojado por un lado, cayendo de cara al suelo mientras se arrastraba y rodaba hasta golpear un árbol, el cual frenó su avance. Mientras la vida escapaba de su cuerpo, logró ver cómo la figura cubierta parcialmente de sangre sujetó lo que sea que atravesó a su compañero y lo arrancó, provocando que el cuerpo terminara de caer al suelo sobre un charco de su propia sangre. En un último esfuerzo de valor o venganza logró alcanzar su arma, desenfundando y disparando al frente tratando de darle a aquella figura invisible, pero no le dio a nada, muriendo finalmente. Sin embargo, los disparos alertaron a los demás centinelas de los alrededores, quienes corrieron a toda velocidad hacia donde se originaron los disparos, solo para ser eliminados uno por una entidad invisible que dejaba un mar de sangre tras de sí. Rápidamente más hombres salieron al exterior para brindar apoyo, pero cuando estaban por ingresar al bosque, un hombre que había logrado escapar del asesino corrió hacia sus compañeros mientras gritaba: ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, alguien! Su pecho fue atravesado por un proyectil de plasma, el cuerpo cayó y se arrastró cerca de 1 metro. Los refuerzos que presenciaron aquello no dudaron en desenfundar sus armas y disparar indiscriminadamente a lo que sea que estuviera escondido en el bosque, vaciando sus cargadores en el proceso. Cuando los disparos cesaron, un destello fue visto cuando la cabeza de uno de los hombres fue vaporizado, el cuerpo cayó de espaldas al suelo. Para cuando el resto reaccionó, varios destellos más fueron vistos seguido de varios zumbidos y gritos de desesperación. Ante la muy alta posibilidad de que el conflicto llamara la atención de las autoridades humanas, una barrera mágica fue levantada por Donasik, todo para evitar llamar la atención, pero la barrera terminaría llamando la atención de los clanes de demonios, debido a que un par de familiares reportaron lo sucedido. Un hombre acompañado de Donasik entrarían a toda prisa a la habitación donde estaban las caídas y monja, quien se cubrió el pecho ya que aún estaba sin su blusa. Ambos hombres se veían agitados. «Reinaré, nos atacan», explicaría nervioso. ¿Y qué esperan para matarlo? Maten al intruso, sea quien sea. Mátenlo. Gritó a todo pulmón mientras creaba una lanza de luz. Donasik chistó la lengua mientras que el hombre a su lado solo asintió. Ambos saldrían de la habitación apresuradamente. En el pasillo se reuniría con un grupo de al menos 15 personas. Todos irían a toda velocidad dispuestos a matar al intruso. Kala, Warner y Mittel se armaron creando lanzas de luz, mientras Asia tomó su blusa y se la puso apresuradamente para seguido cubrirse los oídos tras escuchar gritos, disparos junto con temblores producto de explosiones que preocuparon a las presentes, por lo que Reinare, llena de ira y nerviosismo, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Ustedes dos vigílenla. Ordenó mientras salía de la habitación con lanza en mano, reuniéndose con otro grupo de 8 personas. Donasik avanzó a paso apresurado junto al grupo que lo acompañaba. Estos llegarían hasta el salón de celebración, de donde provenían los disparos y gritos. Al llegar vieron frente a ellos una figura que prácticamente partió a un hombre por la mitad en el aire, siendo bañado en su sangre, dejando a todos los presentes completamente aterrados.
Haciendo uso de todas sus habilidades y equipo, el depredador avanzaba en lo que solo podría ser descrito como un frenesí de sangre y muerte. El cazador había notado de inmediato que pese a su armamento y superioridad numérica, la capacidad ofensiva de los hombres a los que enfrentaba era patética, no estaban organizados, sus ataques eran torpes y predecibles dejando muchas aperturas. Para él no representaban ningún reto en comparación a otros enfrentamientos que había tenido en el pasado. El cazador había destrozado la cabeza de un hombre con su cañón de plasma cuando sería atacado con magia, una lanza de luz impactó a un lado generando una potente explosión. El depredador salió volando unos metros antes de estrellarse contra unas viejas bancas de madera las cuales le destruyeron por el impacto. El responsable de dicho ataque fue Donasik, quien finalmente había reaccionado atacando para acabar con el intruso. Los pocos sobrevivientes se reunirían con los refuerzos, mientras que el caído vería enojado la escena, cuerpos mutilados, sangre y vísceras por todos lados. El cazador se recuperó de un salto, observando al nuevo grupo que llegó, lanzando un potente rugido y abalanzándose sobre ellos. Donasik no lo pensó dos veces y atacó nuevamente con más lanzas de luz, todas siendo esquivadas en una demostración de increíble agilidad. El depredador fue directo por el caído, logrando alcanzarlo desenfundando sus cuchillas. Donasik crearía una lanza de luz, logrando bloquear las cuchillas para después usar sus alas y volar hacia atrás para poner distancia entre ambos. Los demás hombres continuaron su ataque disparando, pero un proyectil de plasma en la cabeza o pecho se encargó de ellos. El cazador también usó shuriken los cuales decapitaban o mutilaban a los desafortunados que se encontraban en su camino. Donasik arrojó más lanzas las cuales eran esquivadas o destruidas en medio del aire cuando impactaban con un proyectil de plasma. Las explosiones solo provocaron polvo y humo el cual fue aprovechado por el cazador para terminar de eliminar a los humanos en la habitación, dejando solamente al caído que veía incrédulo como sus hombres fueron eliminados de golpe. Entonces el cazador los señaló para después desenfundar su lanza. Donasik entendió el mensaje, estaba siendo retado a un combate 1 contra 1, molesto se lanzó al ataque. Nunca imaginó que el depredador era un maestro en el uso de la lanza. El caído lanzaba ataques directos que serían bloqueados o desviados con una maestría que solo lo frustraba. ¡Maldito!, gritó mientras creaba otra lanza para atacarlo a quemarropa, pero el cazador se daría cuenta alejándose de inmediato. El caído tomaría vuelo empezando a arrojar lanzas de luz directo hacia el depredador. Las lanzas impactaría de lleno en la ubicación del cazador, varias y potentes explosiones se haría presente. Donasik sonrió creyendo haber matado al intruso mientras descendía al suelo, entonces llegaría Reinaré con refuerzos. Donasik, ¿qué sucedió? Eliminé al intruso, pero el bastardo resultó ser muy peligroso. Mientras miraba los cadáveres a su alrededor, Reinaré observó los cadáveres impresionada pues no se esperó que el intruso matara a tantos. Fue un buen reto, pero no pudo. El caído no pudo terminar debido a que su pecho fue atravesado por una lanza, siendo arrastrado hasta estrellarse y quedar clavado a una pared. Donasik escupiría mucha sangre mientras sujetaba la lanza que prácticamente atravesó su corazón. Finalmente moriría con la rabia marcada en su rostro. Reinaré observó impactada lo que pasó, volteando a ver de dónde vino la lanza. La cortina de humo se estaría disipando dejando ver al depredador. Ella y todos los presentes se llenarían de miedo ante aquella figura. El cazador desenfundó sus cuchillas y sin perder tiempo, se lanzó contra ellos a toda velocidad. Mátenlo, gritó aterrada. Todos atacarían al cazador, quien masacró a los refuerzos dejando pedazos por donde pasaba. Fijando su mirada en Reinaré, la caída al ver cómo todos eran asesinados decidió escapar, pero el depredador fue tras ella matando a todo aquel que se interpusiera en su camino. El caos se hizo presente, explosiones, disparos, gritos, sangre y restos mutilados cubrían el lugar. Mientras tanto en la habitación donde estaba la monja y las caídas. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Cuestionó una nerviosa Kalawarner con lanza en mano. No lo sé, pero definitivamente no es nada bueno. Respondió Mitel en las mismas que su compañera. Cuando la puerta fue abierta de golpe, las caídas se prepararon para atacar, pero se detendrían al ver que era Reinaré que parecía muy asustada. Maldita sea Reinaré, Alegó Mitel. ¿Qué carajos está pasando? Kalawarner demandó respuestas. no hay tiempo, debemos salir de aquí, ahora.
ordenó una aterrada Reinharé. Ambas caídas al ver a su compañera de esa forma, supieron que algo realmente grave estaba pasando, tomando a Asia del brazo salieron a toda velocidad del lugar, corriendo por los pasillos intentando salir de la iglesia para poder irse volando, cuando por un pasillo un hombre salió volando, chocando con la pared y cayendo al suelo, teniendo un agujero en el pecho. Fue entonces que las cuatro escucharon pasos, viendo al depredador quien apareció caminando por el pasillo. De las cuatro Reinharé era la más aterrada pues sabía de lo que era capaz. Dejen a la chica, debemos escapar. Ordenó Reinharé creando una lanza y arrojándola hacia el enemigo. El cazador la esquivaría fácilmente, saliendo a toda velocidad hacia las caídas. Kalawarner soltó a Asia y junto a Mytel crearon varias lanzas de luz para luego arrojarlas. Varias explosiones se hicieron presentes, todo el pasillo se cubrió de una gran nube de polvo. Las tres caídas se pusieron en guardia observando a los alrededores, pero la nube de polvo apenas les permitía ver delante suyo. Asia retrocedió aterrada, sin que las caídas se percataran. Ella logró alejarse lo suficiente y salir corriendo tan rápido como podía. Las caídas estaban alertas cuando el depredador saldría por sorpresa frente a Kalawarner, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Dos cuchillas se clavarían en su abdomen solo para ser levantada medio metro y ser arrojada a una pared. Mytel se lanzó al ataque intentando atravesarlo, pero él la esquivaría y la tomó del cuello, estrellándola contra el suelo e inmediatamente desenfundar su lanza atravesando su cuello. La caída menor empezó a retorcerse mientras su boca se llenaba de sangre que gorgoteaba de la herida en el cuello. Finalmente murió con una expresión de dolor y horror. Reinharé quedó paralizada al ver cómo sus compañeras fueron asesinadas sin esfuerzo. Intentó escapar girando y saliendo corriendo, pero fue sujetada del brazo derecho. De un tirón fue obligada al ver al cazador que atravesó el abdomen de la caída con sus cuchillas, las cuales perforaron hasta su pulmón derecho y rasgaron el corazón, provocando que la caída vomitara sangre. Maldito. Fue lo último que dijo Reinharé mientras sujetaba su abdomen. El cazador retrajo sus cuchillas y cuando el cuerpo de la caída estaba por caer la sujetó del cuello y con su otra mano un objeto cilíndrico que colgaba en su cintura y presionó un botón. Un puñal surgió el cual clavó en la cabeza de la caída atravesando hasta el cerebro. La empuñadura mostró un punto de luz roja que produjo un singular sonido de carga. La biomáscara mostró por un instante una gran cantidad de recuerdos de la caída las cuales fueron almacenadas en forma de información digital. Un sonido se produjo dando a entender que había terminado de obtener la información. El cazador arrancó el puñal que se retrajo dentro de la empuñadura. Coca bien, Diría el cazador con interés soltando el cuello de Reinharé cuyo cuerpo cayó de espaldas contra el suelo. Sin más el cazador empezó a avanzar por el pasillo desapareciendo en la oscuridad. Bueno queridos oyentes, hasta aquí el capítulo de hoy. Como se habrán dado cuenta, el depredador está utilizando herramientas que por el momento son nuevos hasta donde he visto. La razón es que quiero creer que no hemos visto todo el alcance de su tecnología. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Hasta la próxima.